得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Una semana intensa, realmente. Quiero hablar de Bahía Blanca brevemente, extender mi solidaridad a las víctimas de este desastre que se ha producido con la inundación en Bahía Blanca, que ha afectado a miles y miles de ciudadanos y a los familiares de las víctimas. Al día de hoy, todavía Bahía Blanca no se ha recuperado y no hay muestras de que esto ocurra rápidamente. La catástrofe ha sido de una magnitud inconmensurable. Pero en la otra punta del mundo, y a diferencia de esta situación, donde ha colaborado no solamente el cambio climático, sino la desaparición de los organismos de control y supervisión que prevén los servicios meteorológicos, la falta de obras públicas en uno de los principales puertos que tiene sede justamente en Bahía Blanca. Digo, en la otra punta, China, que acaba de concluir la tercera sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional, que es el máximo órgano legislativo de China y que fue clausurado el martes pasado. Es un tema que abordaremos hoy, donde señalaremos los temas más relevantes en este esquema de desarrollo que se ha planteado China, tomando sugerencias de representantes legislativos y también del propio pueblo chino, que tiene representación en esta instancia máxima. Digo, uno de esos aspectos ha sido obviamente el cambio climático, que no ha sido solamente en esta reunión, tiene antecedentes. China se ha pronunciado sobre esto recurrentemente. La necesidad de hacer obras públicas que beneficien la calidad de vida de sus ciudadanos, y esto incluye la ciencia y la tecnología al servicio del pueblo chino. Sobre otros aspectos no menos importantes, contamos con el análisis de un invitado, el experto Marcelo Rodríguez, y del ex embajador Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en la República Popular China, recordémoslo. Y también un tema que quiero compartir con ustedes, que es Argentina como tierra de inmigrantes, que hay mucho para contar, y en esta oportunidad lo hacemos referido a la inmigración china a la vera del riachuelo, en la ciudad de La Boca, y que, producto de la investigadora Laura Caruso, podemos contar esta historia, que es muy pero muy interesante. Inicialmente vamos a la música y damos apertura a este programa, que hoy tiene mucha pero mucha información. Clave China.
说我目不识丁，陌生却别有种暖意，仿佛这花花世界与我的疏离，只是因为语言的关系。仿佛这花花世界与我的疏离，只是因为语言的关系。Clave China. Y sí, como siempre, China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gón del grupo de medios de China. Ha sido, como dije, una semana muy intensa en materia informativa, en este caso en el país asiático, porque a eso nos estamos refiriendo en este tramo, y aquí lo presentamos. China en clave de noticias, los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gón. Bienvenidos a China en clave de noticias. Se clausura la 14ª Asamblea Popular Nacional de China. Con ella concluye las 2 sesiones de este año. El máximo órgano legislativo del país ha aprobado los informes de trabajo del gobierno, del Comité Permanente de la APN, del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema. China también ha adoptado una decisión para enmendar la ley de legisladores y aprobado la resolución del presupuesto de la nación para 2025, así como la resolución del plan de desarrollo. El primer ministro chino Li Qiang presidió el 12 de marzo una reunión ejecutiva del Consejo de Estado de China. Durante la reunión se aprobó el plan de división de tareas del gabinete para 2025 y se instó a adoptar medidas concretas para cumplir con los objetivos de desarrollo económico y social especificados en el informe sobre la labor del gobierno. Asimismo, se aprobó un proyecto de decisión para modificar las regulaciones previsionales sobre entregas urgentes, cuyo fin es, entre otras cuestiones, promover un empaquetado respetuoso con el medio ambiente. China ha intensificado sus esfuerzos para fomentar un estilo de vida saludable y combatir el sobrepeso y la obesidad, problemas que afectan a más de la mitad de su población adulta. La Comisión Nacional de Salud, a través de su director Lei Haichao, destacó recientemente la iniciativa China Saludable 2030, la que ha impulsado diversas estrategias, incluyendo la creación de clínicas de control de peso y programas educativos sobre nutrición y actividad física. Un portavoz de la parte continental china señaló este jueves que no se permitirá a ningún individuo o fuerza separar a Taiwán de China y que no hay espacio para actividades secesionistas proclives a la independencia de Taiwán en ninguna forma. Si las fuerzas secesionistas se atreven a cruzar la línea roja, enfrentarán como respuesta acciones decididas, indicó Chen Binghua, un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China. Chen dijo lo anterior a criticar las más recientes declaraciones separatistas del líder de Taiwán, Lai Ching-te, quien afirmó que ambos lados del estrecho de Taiwán no están subordinados entre sí. El yacimiento petrolífero chino de Tarim ha hecho historia al extraerse en él 150 millones de toneladas de petróleo y gas a una profundidad de 6.000 metros bajo la superficie terrestre, lo que se conoce como ultraprofundidad. Enclave situado en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste del país, es el mayor yacimiento de petróleo y gas en profundidad del país. La inteligencia artificial se convirtió en el foco de la atención durante las 2 sesiones de este año. Diputados y asesores políticos propusieron varias iniciativas para utilizar el enorme potencial de la IA en servicios públicos. Algunas ciudades chinas ya han integrado a la IA en sus trabajos diarios, abriendo paso a una era de gobernanza más inteligente y receptiva. Un terremoto de magnitud 5 grados sacudió las zonas marítimas del distrito Taitung en Taiwán a las 3:09, hora de Pekín desde jueves, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.
Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Kong. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China.几次相遇就在秋天，还记得红色落叶闪烁你的双眼，还记得当时彼此微笑害羞的脸，一见钟情的魔咒就在那个瞬间，当世界仿佛为我们让一切停顿，我才有更多时间把那额头亲吻，后面故事该怎么写我们的剧本，希望是飘雪的天比让心愿作证，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁去先，谁又离开我，回忆让继续往这旁，谁又该退缩，不住后悔坠入爱河那个抉择，更不住后悔现在难过这份脆弱 Too young I was too young，和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young I was too young Too young Too young Too young 再次回到当初我们许愿的池边，早已物是人非，却又清晰可见。我想投下一枚铅笔，打破平静睡眠。滴答滴答滴答，是眼泪还是时间？谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁出现，谁又离开我？回忆当初许愿池旁，谁又该退缩 ？Too young。Too young, too young， 我不惧后悔坠入爱河那个抉择，更不惧后悔现在难过这份脆弱。Too young, I was too young， 是经历和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young I was too young Too young Too young Too young是经历和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young I was too young Too young Too young Clave China. Se los mencioné en la apertura, fue un hallazgo para mí navegando por internet. Me encontré con un interesante trabajo de investigación sobre la inmigración china a la vera del riachuelo, particularmente en la ciudad de La Boca, lo que me llevó a buscar a su autora incesantemente y comparto con ustedes la charla que mantuve con ella. Se trata de Laura Caruso, historiadora, investigadora del CONICET y docente de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Escuchémosla. Bueno, un gusto contar aquí contigo, Laura Caruso, que la busqué muchísimo. ¿Por qué? Porque estaba navegando por internet buscando alguna información nueva o distinta de la que ya habíamos manejado en el programa sobre la inmigración china aquí en Argentina, y me topé con un trabajo de investigación delicioso de Laura sobre la inmigración china, pero a la vera del riachuelo, y me gustó mucho. Así que, Laura, te cedo la palabra para que compartas con la audiencia qué es lo que fuiste encontrando en esta investigación. Primero, qué es lo que te motivó a llevarla adelante y con qué te topaste.
Bueno, muchas gracias Lidia por la invitación, por el espacio y por la lectura, también por el interés. Te cuento que la pregunta por un barrio chino a orillas del Riachuelo, que es el título de este artículo que está publicado en una revista especializada en historia de la Universidad de La Plata en el marco de un dossier, está en el marco de mi carrera de investigación más amplia sobre la comunidad portuaria en Buenos Aires. Pero en particular lo formulo en términos de pregunta porque me permite generar puentes e indagar cuestiones diversas, ¿no?, que están allí en el artículo. En principio, pensar a Buenos Aires en el marco de una historiografía de la historia de la migración china, que es mucho más amplia en toda Latinoamérica, que data de el tiempo de la colonia, que implica diversas formas de migrar, diversas etapas en las trayectorias migrantes, diversas formas de asentamiento en barrios étnicos particulares en capitales y puertos de América Latina y del Caribe, y que Buenos Aires en general desde la historiografía había quedado como relegada, ¿no?, como pensada en otras conexiones y migraciones y no en esta. La pregunta por el barrio chino entonces viene a poner a la comunidad portuaria de Buenos Aires también en ese marco más amplio de una historia conectada de la migración china, y que tiene que ver con mirar algunas experiencias cualitativas. Por supuesto, si pensamos yo no soy especialista en la migración china en particular, lo miro desde esta historia de la comunidad obrera portuaria en Buenos Aires, que es a lo que me dedico en el marco del CONICET y de la UNSAM, pero me permite precisamente colocar en diálogo con esa migración más amplia, con esos movimientos de población china que fueron tal vez la migración más importante y de mayor impacto, ¿no?, mundial, donde expertos en su historia así lo mencionan. ¿Qué tuvo de común y qué tuvo de peculiar en Buenos Aires, en particular en el Riachuelo, ¿no? Y mi trabajo trata desde una historia social más pequeña, más singular, mira ciertos sujetos, ¿no?, que el propietario de un café, el gerente de un lavadero a orillas del Riachuelo, allí en el barrio de La Boca, o diversos indicios de personajes inmigrantes chinos a principios del siglo XX en Buenos Aires y en particular en el barrio de La Boca, para preguntarse si existió o no un barrio chino, ¿no?, como estos famosos barrios chinos de Lima, Panamá, Quito, La Habana. Digo, la idea del barrio chino como un lugar real y como un lugar imaginado. Entonces, mi trabajo empieza por mirar, bueno, cómo, quiénes, cuándo llegaron a Buenos Aires a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando en un momento en que, en general, la historia de la migración asiática en general o china fue mirada mucho más, con mucha más atención para la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y lo que yo veo a partir de censos, a partir de revistas ilustradas, de la prensa comercial, de la literatura incluso, son indicios fuertes de la presencia y al mismo tiempo la presencia real de estos migrantes chinos y también la presencia muy fuerte en el imaginario urbano de la idea del barrio chino, ¿no?, de ese lugar en donde colocar temores, incertidumbres, consumos particulares asociados a la población china en otras capitales de América Latina también. Y allí los puertos son lugares y nodos, ¿no?, donde circulan estos imaginarios, donde circulan también las personas, los productos y sobre todo estas ideas y estas nociones y percepciones fuertes. Entonces, y para hacerlo breve, ¿no?, el trabajo recorre desde poder contar la historia de algunas experiencias de trabajo y de migración y de vida de esta población china que llega a orillas del Riachuelo, como la de Chen Fu o Juan Lao o Li Jin, que están en el capítulo, ¿no?, que son, y uno que me resulta bien interesante es la entrevista que un periodista de una revista policial, Fray Mocho, que le hace a Chen Fu, que es un angloparlante migrante chino que se autodefine republicano, ¿no?, en plena primera revolución china en 1911, y que dice estar al tanto de las novedades de la política china, más allá de la prensa en general, por periódicos que recibe de California. Entonces, la idea de estos indicios de la circulación de distintas etapas, de distintas conexiones entre las ciudades portuarias, también ya en Latinoamérica, es bien interesante para seguir indagando. En el trabajo está mencionado. Pero la idea de la entrevista que sale publicada a Chen Fu, que es una de las fuentes fundamentales para pensar algunas de estas historias migrantes en el Riachuelo, también me permite ver cómo se presentaba esta población migrante de una manera pintoresca, ¿no?, y cómo se
relatan sus características, sus hábitos, sus formas, desde tanto en el paseo con Chenfu como en el lavadero de Lingyin o el bar, cómo se detienen sobre ciertos aspectos, la propia prensa y las revistas que yo estoy mirando como historiadora, por ejemplo, en la limpieza del lugar, en los objetos vinculados a la religión o al arte y a diversas comidas o alimentos particulares. Y allí, en esas descripciones, en esas narrativas de la prensa, de los periodistas y de la literatura también, se ven nociones que son previas, que tienen que ver con un diálogo, con la idea de lo chino, con la idea del barrio chino, como ese lugar del suburbio, como el lugar de lo marginal, ese bajo fondo, ¿no? Entonces hay un diálogo implícito en esas formas de contar estas vidas migrantes chinas en el riachuelo. Y esa es una parte de mi trabajo, ¿no? La otra es pensar precisamente, bueno, si existió este barrio chino como un barrio étnico afincado y delimitado en Buenos Aires, y lo que yo encuentro en realidad es que no, en realidad la idea de una región privilegiada de asentamiento de los migrantes chinos no era La Boca, en este caso, ¿no? Si miramos los censos, había más población china en Retiro y Puerto Nuevo a principios del siglo XX que en La Boca o en el Riachuelo. Pero el barrio chino, en la prensa, en la literatura, en los relatos de principios de siglo, está en La Boca. Qué interesante lo que estás contando. Laura, te hago una consulta. Me imagino que todos los ciudadanos chinos que vos mencionás en tu trabajo y sobre los que hacías referencias, dan para luego pensarlos como personajes de cuentos, ¿no? Contando su historia, cada uno. No sé por qué yo me detuve en el inmigrante chino que maneja el lavadero. Uh-huh. ¿Por qué razón? No lo sé, pero sí tuve como una fijación en ese personaje y me imaginaba, bueno, a un ciudadano chino manejando un lavadero en esa época, ¿no? Y en esa época y mezclado inclusive con lo que uno sabe que fue La Boca, ¿no? Plagado de inmigrantes de diferentes países. Es decir, cómo encajaba un ciudadano chino con ciertas rutinas que luego, en el caso de los porteños, fueron adoptadas desde su argot hasta el tango, el idioma carcelario, digamos, en fin. Es decir, ese sincretismo tan extraño que se pudo haber dado en La Boca, aunque no haya existido, como vos decís, como un barrio formalmente constituido, ¿no? Igualmente hay un juego allí, ¿no? Entre la potencia de las identidades, de los imaginarios, de los estereotipos sociales, socioculturales y precisamente la existencia o no de este barrio chino. Mi trabajo se inicia en la idea de que actualmente en La Boca hay una zona del barrio a la que se le llama barrio chino y los propios vecinos no saben delimitar o afirmar si es porque efectivamente había fumaderos de opio y había bares y lavaderos, y también se referencia a la existencia de chinas, de prostíbulos, ¿no? De mujeres migrantes de otras latitudes. Pero la idea de la posibilidad del barrio chino solo fue pensada en la literatura, en el periodismo y en este imaginario urbano portuario de principios del siglo XX en La Boca. No me resulta tan sorprendente que te detengas en el gerente del lavadero porque está muy bien descrito en las propias fuentes, ¿no? Sorprende, sí, ahí en el trabajo yo lo menciono, las imágenes, las fotografías del lavadero, de las papeletas escritas en chino en donde contabilizaban las prendas, de la contaduría que lleva adelante y que además la propia prensa resalta, ¿no? Que este gerente Li Jin lleva adelante con la propia a la usanza china, ¿no? Con otra matemática, ¿no? Con otras formas. Digo, hay un nivel de descripción que nos vuelve muy real, un tipo de migración que la historiografía o los historiadores en general no se han detenido puntualmente en el Río de la Plata, ¿no? Porque está claro, y esto me interesaba fundamentalmente, la historia de la migración china en el Riachuelo a mí me permite como desarmar relatos muy estabilizados sobre el puerto de Buenos Aires y esa identidad porteña, ¿no? Donde no hay, lo porteño también está constituido por lo chino, si se quiere de alguna manera, y también esa otra identidad nacional, ¿no? En una narrativa, en un relato muy hegemónico en torno a bajamos de los barcos, bueno, ¿de qué barcos, no? ¿Y quiénes? Claro. ¿Qué otros bajaron de esos barcos?
también en el campo de las ciencias sociales y de la historia, desarmar esos relatos tan estructurados, ¿no? Y tan fundantes muchas veces de nuestras propias identidades, tiene como sentido recuperar estas vidas, estas otras migraciones, estas otras experiencias y mostrar la heterogeneidad histórica de la conformación de nuestras sociedades y de nuestras identidades, ¿no? Bueno, Laura, te agradezco enormemente esta visita, el poder compartir este trabajo. No va a ser la última vez que te entreviste. Me interesa mucho la forma o la perspectiva de la que abordás tu trabajo en general y en particular, bueno, tenía que ver con los contenidos de nuestro programa, por eso estamos tomando un aspecto. Pero me interesa mucho y vas a ser convocada una próxima vez para que nos puedas contar, bueno, un tema que está muy presente, que es los emigrantes de diferentes países expulsados por el hambre, por el trabajo, por las guerras, y qué diferencia hay con aquella inmigración que conocimos tiempo atrás. Así que serás convocada una próxima vez. Laura, muchísimas gracias. Te gusto. Y gracias por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Clave China. Y ahora sí vamos a la publicidad para reencontrarnos con más Clave China. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Lo hablamos en el programa pasado y se los mencioné hoy también en la apertura. Se trata de la trascendencia que ha tenido las denominadas 2 sesiones en la República Popular China que acaban de concluir. Para lo cual hemos convocado a Marcelo Rodríguez, que es del Centro de Estudios de Formación Marxista, docente e investigador de la Universidad de Lanús sobre estudios del país asiático. El tema central de la charla es justamente la importancia de las 2 sesiones y los temas claves que fueron abordados y que van a incidir tanto a nivel interno de la República Popular China como el papel que desea cumplir más allá de sus fronteras. Clave China. Marcelo, un gusto contar aquí como invitado en Clave China. Sabés que me gusta mucho charlar con vos, sobre todo porque te dedicas a China y bueno, parece que el sol viene asomando por Oriente. Y estás aquí hoy porque quiero saber cuál es tu perspectiva, tu valoración de lo que fueron las 2 sesiones. Una reunión anual, pero que en este contexto parece adquirir un volumen distinto, un alcance diferente, en fin. ¿Qué tal, Lidia? Bueno, en primer lugar, agradecerte por esta nueva invitación a Enclave China. Siempre es un placer hablar con vos sobre estos temas que, como bien vos decís, estas 2 sesiones que todos los meses de marzo se realizan en China, que es la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional, que es el máximo órgano legislativo en China, y del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es el máximo órgano asesor político, ¿no? Donde está el Partido Comunista Chino y distintos sectores, entre ellos los llamados 8 partidos democráticos, ¿no? Que también existen en China, que siempre se piensa, si bien el Partido Comunista es central y toma las decisiones, hay 8 partidos más que son consultivos y que tienen una tarea importante en la elaboración de los distintos programas y políticas que se llevan en China con sus opiniones, ¿no? Y la de este año, que se estaba realizando hoy la sesión de clausura. Exacto. ¿No? Bien los horarios, pero estamos ahí, que se estaba realizando la sesión de clausura. Como bien vos decís, cobra una significación muy especial, porque coincide con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, con una revitalización de lo que es la guerra comercial, con todos los anuncios que Trump hizo de aranceles para los productos chinos, y que se dio también en el primer gobierno de Donald Trump, ¿no? Pero acá hay una característica, hay algo que me parece que tenemos que tener muy en cuenta. Si bien es verdad que Trump llega más fortalecido internamente, podríamos decir, por haber ganado el voto popular, por tener la mayoría de las cámaras, por controlar la Corte Suprema en Estados Unidos está más debilitado internacionalmente. Y esta debilidad tiene que ver con la derrota de la OTAN en Ucrania, asumida por Trump rápidamente, ¿no? Después de ese pase de comedia trágica que vimos en la reunión con Zelensky en la Casa Blanca, pero también tiene que ver con que China en estos años se ha fortalecido muchísimo, ocupa un lugar mucho más importante en el mundo, la economía china se ha fortalecido
y además está impulsando varios acuerdos de cooperación, de colaboración, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como los BRICS, la RCEP, distintos espacios que están ganando cada vez un lugar más grande y que tienen mucho que decir en la disputa que se está dando a nivel internacional por esta multipolaridad que sigue avanzando con mucha fuerza en el mundo contra el unipolarismo estadounidense. Otro punto a tener en cuenta es la alianza estratégica, los distintos niveles de alianza estratégica que fue profundizando con la Federación Rusa en estos años, lo cual hace que el eje euroasiático y asiático, podemos decir, recordando siempre que Rusia también es parte de Europa y que es muy importante entenderlo para entender lo que está pasando en el mundo y cómo esta suerte de suicidio que ha llevado adelante los países europeos al alinearse tras la OTAN en contra de Rusia, eso está jugando mucho en este nuevo tablero internacional. Pero el motor indudablemente es China. Te hago una pregunta, ya que mencionas el tema Rusia y la Unión Europea. Hay algunos analistas que plantean que esta iniciativa de Trump de tener como interlocutor para lograr la paz en Ucrania es Rusia, es Putin, porque fundamentalmente lo que quiere es romper esa alianza a la que vos hacías referencia hoy, digamos, más que una iniciativa de paz para parar la guerra y dejar de invertir en armas, que puede ser esto último, porque tendrá otro tipo de iniciativas similares, no estas, pero se hablaba de esto, digamos, el objetivo es romper la alianza Rusia-China o no. Muchos ven en esta movida de Trump como una reedición de lo que fue la política de Nixon, encabezada por Kissinger, en las negociaciones con Mao Zedong, que buscaba separar a China de la Unión Soviética en ese momento, que lo logró en gran medida, para aislar a los dos grandes países gobernados por partidos comunistas en ese momento. Pero no se puede hacer una traslación mecánica. Puede ser que en la cabeza de algún estratega estadounidense esto figure como una posibilidad, pero el contexto es totalmente distinto. La Federación Rusa no es la Unión Soviética, la situación en que se encuentra no es la misma, y sobre todo, la China de hoy no es la China de aquel entonces. Es una China que ha alcanzado un grado de desarrollo, la primera o segunda economía mundial, según cómo se la mida, uno de los países que tiene relaciones comerciales con la mayoría del mundo, la gran fábrica del mundo en un montón de cosas, y encima ahora ha logrado superar a los Estados Unidos en las patentes y en el desarrollo de la ciencia y tecnología y del desarrollo de alta calidad. Creo que una muestra de esto fue el surgimiento de DeepSeek, esta inteligencia artificial china. Que alteró los mercados, es decir, Es que sale con un software distinto, mucho más abierto, con un costo 8 o 9 veces más chico que el de la inteligencia artificial estadounidense. O sea, China se ha posicionado como gran potencia en este momento, entonces el contexto es muy, muy distinto, y Estados Unidos, está China fortalecida, la Federación Rusa sale fortalecida del conflicto con Ucrania, la OTAN derrotada y Estados Unidos atravesando una crisis de su hegemonía mundial que es muy fuerte. En aquella época no existía el proceso lento pero sin pausa de desdolarización del comercio internacional que estamos viendo hoy. Entonces me parece que son más expresiones voluntariosas de que les gustaría poder ahí meter una cuña y separar a la Federación Rusa de la República Popular China, pero creo que si en algún momento surge algún conflicto de intereses entre ellos, no va a ser por la intervención estadounidense, sino un conflicto que va a tener que ver con intereses propios, que en este momento no se está viendo, al contrario, se está viendo que esta asociación los está favoreciendo a los dos países para ocupar un lugar central en el escenario mundial. Así que me parece que ese sueño de separar a la Federación Rusa de la República Popular China queda más como una ilusión de ciertos pensadores estadounidenses que algo que se pueda ver en la realidad concreta en el próximo periodo. Marcelo, estuve escuchando la conferencia de prensa que dio el ministro de Relaciones Exteriores en oportunidad de las dos sesiones. Y fue muy claro, también tuvo palabras en relación a lo que conocemos hoy, una idea que se va instalando el sur global donde se inserta Latinoamérica. Como sabemos, nosotros acá en Clave China dimos cuenta de ello en noviembre pasado, la inauguración del puerto de Perú, que tiene una logística muy importante y una entrada y salida de mercaderías
que también permite a otros países de Latinoamérica poder comerciar con China y otros países de Asia. En fin, ¿qué papel está jugando aquí Latinoamérica en relación a China? Digo, más allá de las posturas, por cierto, ideologizadas que hemos presenciado hace unos meses atrás en relación a la política exterior argentina. En conjunto, Latinoamérica y China, ¿qué es lo que está pasando hoy en base a su, digamos, al posicionamiento que tiene China a nivel de inversiones, de minerales, de piedras preciosas, de litio y de obras también, como esta que mencionaba del puerto de Perú, por citar algunas, pues son muchísimas? Así es, no, la conferencia de prensa de Wang Yi fue realmente muy interesante y a nosotros nos sirve para pensar la relación de América Latina y el Caribe con China por las definiciones que da hacia Estados Unidos. América Latina es un territorio en disputa, ya lo hemos dicho en otras charlas, ¿no? El monroísmo exacerbado que vuelve a llevar adelante ya desde la última administración, en los últimos años de la administración Biden y también ahora Trump, tratando de asegurarse el control sobre esta zona de influencia, que es el hemisferio occidental, Gran Isla Americana, o más burdamente el patio trasero, como ellos nos llaman. Para Estados Unidos tiene una importancia vital, por lo que representa geoestratégicamente, porque es el paso entre el Pacífico y el Atlántico. Vimos las primeras medidas de Trump, Panamá, Groenlandia, que también hay que tener, el tema de Groenlandia es importantísimo porque es el mar Ártico que está en proceso de descongelamiento y que va a abrir una ruta comercial muy importante y que eso para Rusia y para China va a ser central también. Claro. Entonces, ahí radica entonces el interés por Groenlandia, que se está abriendo una ruta de conexión con Asia. Está descongelando rápidamente el mar Ártico y eso va a dejar abierto cada vez más rutas de navegación muy importantes para conectar a Rusia con Europa y el resto del mundo, que también pueden ser utilizados por China, que está viendo invertir en puertos, como hace en varios lugares también en toda esa zona. Nosotros lo vemos muy lejano, ¿no? Pero me parece que es uno de los datos geopolíticos más importantes, esa disputa por el control de Groenlandia, que tiene 60.000 habitantes, es un territorio enorme y bases norteamericanas, o sea que de cierta forma el control ya lo tiene, pero se quiere asegurar de eso. Y acá tenemos el canal de Panamá, el por ahora frustrado canal en Nicaragua, que ahí también querían hacer los chinos. En Panamá lograron que el gobierno de Panamá renuncie a la franja y la ruta, que no va a seguir en la franja y la ruta, y que le quite la concesión a las empresas chinas que administraban la entrada y salida del canal, y estaba leyendo que ahora la van a tomar empresas vinculadas a BlackRock, esos puertos, y así es de estratégico. También es estratégico en México. Cuando hablan del Golfo de México, una de las cosas que hay que tener es que lo quiso rebautizar Golfo de las Américas. No solo le han robado medio territorio a México, ¿no? En su momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos oído hablar mucho del Tren Maya, que une las dos costas, y sobre todo de los aspectos turísticos del Tren Maya. Pero ese Tren Maya, en su desarrollo, es una vía férrea para conectar los dos océanos también. Claro. Esa es otra de las cosas. Y ni hablar en Argentina, en Tierra del Fuego, y el otro paso que existe entre los dos océanos, que ahí tiene otra significancia. Primero el paso, por eso Laura Richardson, que en su momento era la jefa del Comando Sur, fue con Milei a Tierra del Fuego para instalar ahí una base norteamericana y hacer retroceder los proyectos chinos de generar un puerto en Tierra del Fuego, pero además por la proyección que eso tiene el territorio antártico, que en pocos años se va a redirigir otra vez la soberanía sobre la Antártida. Entonces China lo ve, China lo sabe, e intenta, a su estilo, que es un estilo distinto al de los Estados Unidos, poder afianzar las relaciones con América Latina, porque es un sector clave para el nuevo mapa que se está gestando. Y Estados Unidos sabe muy bien que si pierde el control sobre América Latina, realmente sus posibilidades de sentarse con fuerza en la próxima mesa de las potencias que dirigen el mundo se va a ver menoscabada muy fuertemente. Entonces ahí tenemos las presiones que sufren nuestros países constantemente para tener la menor relación posible con China y con la Federación Rusa. Ahora, qué importante siguen siendo los BRICS, a los que no ingresó Argentina, recordémoslo. Estaba previsto ingresar en diciembre del año pasado, y bueno, y esto no ocurrió. No sé qué valoración haces de la discusión que se prolonga, es una discusión que viene de larga data en el Mercosur, si conviene los vínculos bilaterales con otros países o si es conveniente integrarse de modo tal que discutir como bloque. Es indudable que en este esquema casi regional que se está armando en la multipolaridad para América Latina y el Caribe,
no nos olvidemos del Caribe siempre, sería fundamental poder actuar como bloque dentro de un proceso de integración. Las asimetrías existentes entre nuestros países, con China, con la Federación Rusa, con el mismo Estados Unidos, etcétera, son muy grandes como para que hasta Brasil, que es el país por ahí más fuerte en América del Sur, le vendría mucho mejor, si tenemos una mirada a mediano y largo plazo, hacerlo desde un proyecto de integración. Para mí esa es una clave, por eso Milei dice que pone en duda si sigue o no en el Mercosur, por ejemplo. Se ha dejado de lado la UNASUR, que era otro espacio importante, No y ahí existe más. está, claro, y ahí está la CELAC, que lo más dinámico que tiene en los últimos años, con lo poco que también ha quedado bastante menoscabada en muchas cosas, pero cuando uno ve, cuando aparece la CELAC, aparece sobre todo en los foros de la China, por la importancia que ve China a esto. China, a veces hablando con investigadores conocidos chinos, ellos nos ven más como bloque de lo que nosotros nos vemos como bloque. No hay que confundirse, ojo con América Latina, que no funcionamos como bloque, digamos, ¿no? Ellos a veces se imaginan más que acá se puede hacer un acuerdo más como bloque, y eso es desmantelar ese proceso, es el que está llevando adelante los Estados Unidos con los gobiernos que les son más afines en América Latina. Pero para mí la clave en este nuevo sistema que se está prefigurando en el mundo para América Latina sería poder recuperar importantes procesos de integración y poder negociar en el mundo como bloque y ir coordinando y combinando nuestras economías para poder sacarle el verdadero provecho que podríamos en eso. Mientras sigamos negociando tratados cara a cara, como dice Trump, llevamos todas las de perder. Y eso es así. Y eso nos pasa también con China, porque China impulsa los tratados de libre comercio, pero para nosotros un tratado de libre comercio con China es muy desventajoso. Es muy desventajoso también. Entonces, ahí es la necesidad de cómo nos juntamos como bloque y desde ahí vemos qué tipo de tratados podemos llevar adelante. Mientras tanto, aquí en Argentina, a raíz de los límites que ha sufrido el presupuesto federal, presupuesto para las provincias, hemos visto cómo se ha dinamizado los acuerdos que se llaman, subnacionales, en realidad entre provincias o empresas estatales o privadas chinas con las provincias de la República Argentina. Son unos múltiples, una cantidad de acuerdos. ¿Vos cómo ves este procedimiento que se ha dinamizado a raíz del retiro del Estado Nacional como interlocutor justamente de acuerdos de este tipo, ya sea en el terreno de la obra pública, de la energía renovable, de la explotación del suelo por petróleo, por litio, por minerales preciosos, en fin? Y yo creo que ese tipo de acuerdos es contradictorio en algún punto, ¿no? Porque si bien es bueno que se puedan llevar esos acuerdos porque van sentando las bases de lo que puede llegar a ser acuerdos a nivel nacional en un momento, ¿no? Porque se va generando una experiencia, un trabajo en común, una inversión, etcétera. La asimetría es total. Claro. Entonces, es muy complejo. Una ciudad china chica. Casi un país nuestro, un país de Latinoamérica. Claro, entonces, y la capacidad productiva que tienen, y hasta la demanda que pueden tener. Porque una cosa son los bienes naturales, que nosotros tenemos que ver, como el litio, etcétera, cómo se le logra a través de esos acuerdos generar valor agregado y trabajo en nuestros países, y eso podría dar una ventaja con transferencia de tecnología, como hicieron los chinos en su momento, que ponían esas condiciones para los capitales que venían de afuera. Que quede la inversión ahí, que haya trabajo en China, y que haya transferencia de tecnología, y ahora son ellos los que están produciendo la tecnología más avanzada. Pero habría que ver de tratar de hacer algo así con respecto a los bienes naturales. Y con respecto a la producción, ninguno de nuestros países puede satisfacer la demanda de una provincia china. A mí me comentaban muchas veces en el rubro del calzado, que es una de las empresas que está, es una de las industrias que está muy golpeada en la Argentina, ¿no? Porque viene casi todo importado, etcétera, etcétera, que habían venido delegaciones chinas y les parecía muy bien la calidad de la materia prima, del calzado que se fabricaba acá, pero cuando te pedían los millones de pares que necesitaban, no había forma de producirlo. Obvio. Esa escala es la que yo también tengo en mente cuando pienso en la necesidad de la integración, poder como región llevar adelante esas negociaciones e insertarnos en las cadenas mundiales globales de valor con mucha más fuerza y con mucho más beneficio para nuestros pueblos.
En el fondo es eso, porque si no logramos eso, van a seguir haciendo negocios algunas de las grandes empresas de nuestro país y no va a haber ningún beneficio para nuestros pueblos y para nuestros países. Está claro, va a ser así. Marcelo, te agradezco enormemente esta charla que hemos tenido. Como siempre te digo, no va a ser la última vez, así que te seguiremos consultando. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, estuvimos hablando de las 2 sesiones, que no es apenas un evento anual para China, y hoy, bueno, concitó la atención internacional, ¿no? Así que valía la pena charlar un poco sobre esto. Gracias por la invitación y a disposición cuando guste, y un saludo a las y los oyentes. Gracias. Clave China. Clave China. Bueno, después de escuchar a Marcelo Rodríguez, quiero compartir con ustedes el análisis del ex embajador argentino en la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja, quien también hizo su análisis. Lo escuchamos. China es un gran socio comercial, en el caso de Argentina el segundo socio comercial, pero para Latinoamérica China ya se consolidó como uno de los principales socios comerciales. Yo siempre digo que cuando crece China, crece el mundo, ¿no? Por este impacto que tiene los sectores medios y este gran poder económico que está teniendo China. Y la diferencia con otras potencias es que China propone un desarrollo compartido, ¿no? Una cooperación de beneficio mutuo, y esto lo podemos ver en las principales iniciativas que ha desarrollado China, sobre todo esta iniciativa de la Franja y la Ruta, que es fundamental, sobre todo para países emergentes, porque te financia infraestructura que te permite generar desarrollo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, tenemos las represas, tenemos el esquema ferroviario, tenemos el esquema eléctrico, y esto está haciéndolo China ya con todo el mundo.
La Franja y la Ruta ya incorpora más de 140 países y no solo se termina la infraestructura, sino que es un plan de cooperación también conjunto que incluye la parte científico-técnica, incluye la transferencia de tecnología. Esta es otra cosa virtuosa que tiene China. Y China, la verdad que ha sido un jugador muy importante en el plano de las relaciones internacionales por esta visión multilateral, ¿no? De un esquema donde no haya un Estado que imponga las decisiones a otros Estados, sino que se construya de manera colectiva. Y yo creo que este es lo más importante y que también resalta este informe, de mantener esta idea de destino compartido de la humanidad y de cooperación con eje en el beneficio mutuo. Clave China. Y antes de despedirnos, quiero comentarles que han llegado camiones procedentes de China para ayudar solidariamente a las víctimas de la tremenda inundación que sigue viviendo gran parte de la población de Bahía Blanca, quienes, como dijimos, han perdido todas sus pertenencias, incluso familiares que han sido víctimas fatales. Muchas gracias, China. Digo, apenas finalizadas las 2 sesiones, se han puesto en práctica una de las líneas que trabaja para el conjunto del sur global, la República Popular China. No tenemos más información al respecto, iremos completando a lo largo de la semana a través de las redes. Y decirles, porque no lo quiero omitir, el grave hecho ocurrido el miércoles pasado, donde decenas de ciudadanos argentinos, jubilados y quienes lo acompañaron, han sufrido una brutal represión. Nuestra solidaridad con los familiares de Pablo Grillo y nuestro repudio contundente a esta represión que nunca es excesiva. La represión es represión. Y si uno se ajustara a la Constitución Nacional, vería que todo lo que ocurrió el miércoles pasado transgrede nuestra Carta Magna, poniendo a riesgo la seguridad y la vida de miles de ciudadanos que tienen derecho a protestar. Clave China entonces se suma a este repudio en forma contundente. Nos vemos el próximo domingo. She